En el video anterior vimos que para Reich la cuestión sexual suponía una respuesta política, así que desde 1920, siendo aún miembro de la IPA y mientras trabajaba en el Instituto de Berlín, crea el movimiento de higiene mental llamado Sexpol. Se trataba de una red de clínicas médicas y de salud mental gratuitas, no para curar a unas cuantas personas privilegiadas o mejorar su salud, sino para actuar en el ámbito social. Esta organización tuvo más miembros que el Partido Socialdemócrata e inspiró la revolución sexual que inició en los años 50 con la famosa generación Beat. El nombre de Sexpol era un acrónimo de Sociedad Alemana de Políticas Sexuales Proletarias. Varios días a la semana, Reich y su equipo de psicoanalistas y médicos se dirigían en una furgoneta a las zonas rurales y suburbanas de Viena. Hablaban sobre que había que liberarse de las barreras y limitaciones de clase y repartían folletos con información sexual de puerta en puerta. Desde luego que muchas veces la policía los arrestó. A Reich le preocupaba mucho las mujeres que habían quedado embarazadas por descuido o ignorancia y más por violación o incesto. También exigía apartar un poco la mirada de la humanidad doliente y centrarla en el niño del mañana, principalmente en cuanto a aligerarse o controlar los sentimientos de culpa. Creía que para aliviar esta subyugación era necesario subvertir la estructura patriarcal y capitalista, de ahí que recuperara a Marx y a Engels. Estaba convencido de que la pobreza material y la falta de oportunidades exacerbaba el sufrimiento emocional y los síntomas neuróticos de la gente pobre. Veía cómo las condiciones materiales en que vivían los jóvenes, como el hacinamiento, impedían y reprimían la sexualidad y con ello una vida psíquica y física saludable. ¿Ya vieron, amiguitos, por qué estamos haciendo este tipo de videos? O sea, para darles a conocer toda esta información que no se dice ni en las facultades de psicología, ni en las maestrías de psicoanálisis, ni en los doctorados de psicoanálisis, ni quién sabe qué. Porque esto que hacía Reich, Willy, ¿no? Como le dice cariñosamente Angelito, y que varias gentes en su época también le decían Willy a Wilhelm Reich, hacía generosamente de parte de su dinero, ¿no? Iba a repartir estos folletos que nos contó Ángel ahorita, a darle información a la gente, atendía gratuitamente a las personas que necesitaban el apoyo emocional y les recomendaba, les hacía también las recomendaciones sexológicas pertinentes de gozar una vida sexual satisfactoria, ¿no? A diferencia de lo que hacía Freud, justamente, como estamos viendo, de que estaba en su consultorio burgués, ¿no? Ahí muy bien resguardadito en su casita de Vergasse, y cobrando en dólares y todo esto, ¿no? O sea, finalmente hay mucha diferencia entre Freud y Reich. Y entonces, qué bonita labor, qué humana labor, qué bello. De hecho, yo cuando leí la primera vez este libro de la revolución sexual de Wilhelm Reich, yo dije, wow, yo me impacté, dije, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo él está hablando de estas propuestas tan valientes? O sea, eso fue en los años 20 del siglo XX, o sea, hace 100 años. Y es increíble que todavía haya gente tan reprimida, por ejemplo, aquí en México. O sea, papás que se niegan a que se les dé educación sexual a los hijos, e incluso a ellos, porque ellos son los primeros que tienen que recibir la educación sexual, los papás. Y obviamente estamos pugnando porque esa educación sexual sea con valores, ¿no? Humanos, universales, como el respeto a la propia dignidad y a la dignidad del otro, al propio cuerpo y al cuerpo del otro, a la capacidad de decisión propia y la capacidad de decisión del otro, ¿no? O sea, que uno no puede agarrarlo, violarlo, matarlo, besarlo, seducirlo, humillarlo por ningún tipo de razón, ni narcisista, ni de raza, ni de ideología, ni nada. O sea, la educación sexual no solo es anatómica y fisiológica, sino de valores humanos, justamente. Entonces, algo así ya estaba haciendo Wilhelm Reich. Y esto es maravilloso. ¿Qué piensan ustedes? Y fíjate que también los pobres mueren
el doble y sufren más infartos que los ricos. Así lo demostró la cardióloga Mari Carmen Basalo allá en España en su tesis doctoral del 2012, donde comparó dos provincias de Galicia, allá en España, entre una que es pobre y otra que es rica, ¿no? Y vio que sí había generalmente el doble de infartos y de muertes por infartos en los pobres a comparación de los ricos. Entonces, eso demuestra una vez más no solo que la riqueza está horriblemente repartida, y bueno, contra todo esto luchaba Reich. Digo, hoy estamos viendo este tipo de estudios científicos, estadísticos, donde corroboran lo que ya siempre se ha sabido, ¿no? Las injusticias sociales, socioeconómicas, opresivas de la burguesía, ¿no? Como la llamaban todos estos grandes exponentes y grandes hombres, Marx, Engels, como los mencionas, ¿no? Entonces sí, y yo quiero que Angelito y yo ahorita les vamos a poner aquí estos datos de la cardióloga para que los puedan ver, porque sí es importante que conozcan todas estas realidades en el video. Aquí abajito se los vamos a poner. Así es, Susan, el dinero para todo ello, como bien dices, desde luego que sale del bolsillo de Reich, salvo en una ocasión que contribuyó Freud. Asimismo, fundó la Asociación Socialista para la Consulta y la Investigación Sexual, y apenas en el primer año militaron en Berlín, por así decir, unas 50,000 personas. Muy pronto el movimiento se expandió a Viena, donde abrió 6 clínicas en las que proporcionaba ayuda médica y educativa. Como era de esperar, el éxito de Reich acarrió los celos de los psicoanalistas, de socialistas, de los nazis. En cuanto a Freud, dijo lo siguiente: Freud compartía en principio mis ideas, pero cuando llegaban las cuestiones concretas, tales como atacar la situación presente, la actitud familiar compulsiva y la organización familiar, rechazaba estas exigencias y se volvía contra mí. Esto es muy importante y fue donde se inició todo el conflicto. Por supuesto, estaba de acuerdo en principio sobre la importancia de la salud sexual, pero no deseaba lo que la salud sexual acarreaba, el ataque a determinadas instituciones que se le oponían. Sí, claro, a la hora de la verdad, pues Freud era bastante recatadito, ¿no? No tenía las agallas ni de broma que tenía Wilhelm Reich. Digo, y hay que comprender, previamente le pasó a Freud también esta represión de lo social, ¿no? O sea, tan solo hablar de sexualidad y que los niños tenían sexualidad era una cosa nefastamente perversa para la sociedad tan puritana, justamente victoriana, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Incluso cuando Freud postuló su teoría de la seducción, que estaba basada en hechos reales, a raíz de las vivencias de los pacientes cuando ellos eran niños, que le narraban a Freud los abusos incestuosos sexuales que habían vivido, ¿no? Con su padre al menos, y por qué no, con la madre tal vez. Freud se dio cuenta de eso. Freud no era tonto, Freud era perceptivo e intuitivo. Digo, hay que reconocerlo, ¿no? Y entonces, a raíz de esos datos clínicos que él vio y recolectó, hizo esta teoría de la seducción, que no era teoría, era una cosa real, porque hoy se sabe que sí sucede, que el abuso sexual y la violación incestuosa sucede en la casa, ¿no? En la casa de origen, y que los principales perpetradores son los hombres, ¿no? El padrastro, el abuelo, el tío, el hermano, el papá, ¿no? Y muchas veces con la complicidad de la madre o de la abuela, incluso en menor porcentaje la participación activa de mujeres, como la madre, las hermanas mayores, primas, tías y abuelas, porque también sucede, seducen niños y niñas, estas mujeres. Entonces Freud se dio cuenta de eso, pero la sociedad se lo echó encima, y entonces fue cuando, bueno, pobre de Freud, también hay que considerarlo, pobrecito, sintió pánico y cambió la teoría, por la teoría de la fantasía, ¿no? Entonces ya Freud le acomodó, y entonces ahora resulta que esos hechos reales no eran hechos reales, sino para suavizar las críticas que seguramente recibió Freud, ahora resultaba que esos hechos eran
imaginación de los niños, ¿no? Fantasías llenas de deseos sexuales incestuosos de parte de los niños y niñas hacia los papás, ¿no? Y aunque hoy se sabe que hay un erotismo de niño, que el mismo Freud no es que lo haya descubierto, es que lo nombró y lo publicó, ¿no? Pero a pesar de eso, la sexualidad de los niños es sexualidad de niños, no es sexualidad de adultos. Lo que pasa es que los adultos le proyectan al niño su propia sexualidad, como Freud, en este caso para acomodar la teoría y que la gente no se le echara tan encima, pretendiendo que los niños eran como pequeños abusadores y violadores de adultos en potencia, ¿no? Además incestuosos con sus propios padres. Y ahí es donde mete su dichoso complejo de Edipo para respaldar a través de la literatura hechos que luego universalizó, o sea, para todos los humanos del mundo, Freud, pretendiendo que a todos los niños les pasa esto, ¿no? Que desean alternadamente primero al padre y compiten con la madre, y luego desean a la madre y compiten con el padre, ¿no? O sea, ay, Freud, de verdad, que cómo torcías las cosas, con tal de que te aplaudiera la gente, con tal de que pasaras a la historia como un gran psicólogo y arqueólogo de la mente. Y bueno, y hoy estás recibiendo unas críticas acérrimas, mucho mejor fundadas que en tus tiempos, porque al menos ahorita hay como más aspectos clínicos, teóricos, sociológicos, antropológicos, incluso del feminismo, digo, del feminismo no a ultranza, que es una fanatizada, sino del feminismo que busca derechos para todos. Entonces, también esos estudios feministas son muy importantes, ¿no? O sea, hay bases con mucho peso para darnos cuenta de todo lo que hizo Freud hoy en día, ¿no? Digo, hay que reconocerle sus méritos a Freud. Pero vaya que también a Freud le dieron sus jitomatazos cuando hablaba de la sexualidad, entonces hay que reconocer también su valentía. Y bueno, Wilhelm Reich siguió con esto. La diferencia es que Reich sí era valiente para sostenerse y Freud no. Y es que los analistas que participaban en los seminarios técnicos de Reich les pasaba lo que a los de hoy. No sabían diferenciar entre el análisis de los síntomas que provenían de las consultas privadas elitistas y seguían al pie de la letra los dictámenes clásicos de Freud del análisis del carácter que provenía del trabajo de cientos de pacientes de las comunidades periféricas. Esto es, ignoraban el conflicto entre el psicoanálisis materialista, por así decir, y el burgués. Si bien en principio Freud apoyó a Reich en cuanto al seminario técnico y lo defendió de Feder, en cuanto a la propuesta teórica discrepaba. Vamos a ver una carta enviada a su amada Lu. Tenemos aquí a un tal Dr. Reich, hombre joven y honrado, pero impetuoso y poco maniático, que venera ahora en el orgasmo genital el contraveneno de toda neurosis. Tal vez podría aprender de su análisis con K algún respeto frente a la complicación de lo psíquico. Como ya estarán al tanto, las palabras que utilizaba Freud no eran al azar, así que la palabra maniático, antecedida de que era joven y honrado, lleva un dejo de descrédito y locura. ¿Por qué lo digo? Bueno, habría que considerar si Reich, autor de una serie de libros, creador de movimientos, asociaciones, psicoanalista, supervisor, militante comunista, médico, sociólogo, habría dedicado tanto tiempo de análisis, de reflexión, de pensamiento, para concluir rápidamente la excelencia de una vida semental de toro, de puerco, de gallo. Es muy cierto lo que nos estás comentando desde hace rato. Esta situación donde los psicoanalistas, sobre todo los del tiempo de Freud, hacían más la teoría gorda, es decir, enriquecían la teoría con la teoría de Freud. Y eso a su vez con las teorías de Freud ensanchadas. Y eso a su vez con lo que Freud iba evolucionando en su pensamiento clínico, ¿no? En cambio, Reich, bueno, a ver, con el ejemplo que nos diste hace rato, o en el video pasado, en la primera parte, donde Reich atendía a esta mujer que tenía hijos y que era muy, 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 muy pobre, ¿no? Y que él ayudó. O sea, a Reich le daba igual
si esta mujer tenía envidia del pene o no. O si tenía un masoquismo inherente, ¿no? Un masoquismo primario que según Freud en las mujeres era constitucional. Entiéndase que sí o sí, nomás por ser mujeres lo teníamos. ¿No? O sea, Reich, digo, dicho sea de paso, son estupideces, ¿no? Que a una mujer le guste sufrir por el hecho de ser mujer. Es como fomentar el sistema heteropatriarcal, ¿no? Sádico, donde se odia a las mujeres por tener cuerpo de mujeres, mente de mujeres, o ejercer la feminidad. Y Reich no solo no discriminaba a mujeres y no les endilgaba un pene deseado, sino que a los hombres también los ayudaba, dándoles consultas gratis. Y su teoría se fundó en medio de la vivencia de la pobreza, la desesperación, las angustias diarias de no tener qué comer. Y eso Freud solo medio lo sufrió cuando fue la Primera Guerra Mundial, que cambiaba sus libros por costales de patatas, fíjate, de patas, ay, para darle una patada a Freud, ¿no? Sí, cómo no, una, muchas. Pero entonces, él no sufrió gran parte de su vida hambre, ¿verdad? Y hay gente que sí. Sin embargo, no iba a las calles a hacer lo que Wilhelm Reich hizo, ¿verdad? Entonces, su teoría fue acerca de sus propias elucubraciones mentales y Reich hizo la suya con casos de la vida real y casos extremos, no cualquier cosa. ¿No crees, Angelito? Sí, claro, por eso la socióloga Danielle Fischer ha dicho que curas como la de Mary Cardinal, con suspenso, redescubrimientos, secretos que salen del inconsciente, eso solo existen en los libros y a condición de que se haya efectuado un trabajo de reconstrucción con todos los artificios literarios de los que dispone un novelista. Así sí, así las curas, increíbles. Pues tenía que seguir teorizando y en aquella época Freud lo que hacía era efectivamente analizar el complejo de Edipo y la homosexualidad del paciente. Y ya está. O sea, y justamente se sabe gracias a Elizabeth Rudinesco que al menos hubo un paciente muy brillante al que Freud consideraba un neurótico muy brillante, cuya esposa tenía mucho dinero. Ahorita nos dices cómo se llama ese psicoanalista, querido Angelito. Y era paciente de Freud. Y Freud lo que quería era que se casara con su amante, la que era adinerada, perdón, la amante era la que tenía dinero de este paciente de Freud. Este paciente muy brillante, ¿no? Pero muy ansioso. Y bueno, ¿quién era Freud también para decirle que se casara con la millonaria? Y resulta que lo que quería era, pues, la lana de la millonaria porque también era paciente de Freud. O sea, ha sido más aberrante Freud, interesado, muerto de hambre, estira la mano. Ay, migajero, ¿no? Como dicen por ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Freud teorizaba y su miope teoría la aplicaba a sus pacientes, pero sacaba provecho. En cambio, Reich es lo que nos dice, iba a la calle con los pobres y daba consultas gratis. O sea, se notaba la diferencia, el sentido de humanidad, ¿no? Que tenía Reich, Wilhelm Reich. En cambio, Freud, como dices tú, un burgués, que cobraba bastante bonito, como Onfray lo está diciendo, o sea, había demasiada diferencia. Y claro, las rupturas eran insalvables, porque además la realidad cultural hacía que se tambaleara la teoría de Freud, porque lo que le importaba a Freud era la teoría, no las personas. Y como lo que le importaba era pasar a la historia como el descubridor y arqueólogo de la mente, bueno, era insoportable las verdades que le estaba poniendo delante a Freud. Pero pues ¿quién le manda, verdad? A Freud querer cerrar los ojos. Por cierto, lo más aberrante de este paciente que ahorita Angelita nos va a decir cómo se llama, el que quería a Freud que se casara con su otra paciente, la que era rica, ¿no?
para lograr que soltaran más la lana entre los dos a Freud para sus investigaciones, ¿verdad? A pesar de que sí se casó con la amante millonaria, pues eso fue también por recomendación de Freud. O sea, Freud hizo puras estupideces de repente con los pacientes, muchas iatrogenias. Entonces, ¿qué diferencia de las idioteces que hizo Freud a la manera cálida, ¿no? Desprejuiciada, humanitaria y, bueno, muy pronta que hizo Reich, Wilhelm Reich, a la gente de escasos recursos, ¿no? A las mujeres que se embarazaban por falta de, como dices tú, Angelito, por falta de información, ¿no? O sea, quería aclarar ese punto, porque a Reich ahorita veremos cómo se le adjudicaron un montón de cosas, que si estaba loco, que quién sabe qué, pero al menos nunca produjo la muerte de ningún paciente, ¿no? Y indirectamente tal vez Freud sí, porque estaba en análisis con él, este hombre que se suicidó, y Freud nada más viendo cómo sacaba el dinero de él y de la otra paciente millonaria, pues no se vale, ¿no? Fueron varios pacientes a los que manipuló para obtener dinero. Le encantaba a la gente que tenía dinero. Habría que ver cómo trataba a la esposa de Jung, pero creo que tú te refieres a Horace Fink. Bueno, estas divergencias se fueron acentuando progresivamente y se hizo evidente cuando apareció inhibición, síntoma y angustia, donde Freud expuso el origen endogámico de la neurosis. Para este año, 1927, Reich pide a Freud que lo analice. Desde luego que Freud lo rechaza y lo envía con Sándor Rado, pretextando que no aceptaba ningún colega vienés, ya que esto complicaría su relación de trabajo. Un antiguo paciente de Reich, Miron Sharaf, señala este evento como el que aceleraría su deseo de dejar Viena. En primera, por el impacto emocional y cierta reacción depresiva en un hombre que había perdido a sus padres en la adolescencia y que consideraba a Freud como un padre adoptivo. En segunda, porque Freud no cumplió a cabalidad su disposición, pues analizó a Helen Dodge y a Heinz Hartmann, vieneses los dos. Ahí está. A ver, Freud, déjate de mentiras, porque tú tenías una compulsión a mentir cuando te convenía y cuando no eras un cínico descarado en tus cartitas. O sea, ¿por qué en vez de estarle poniendo pretextos mentirosos, eso lo saqué de ti? Porque cuando analizaste a la joven homosexual, decías que tenía sueños mentirosos y no eran sueños mentirosos, ¿sabes? Pero bueno, de ahí saqué esto de mentirosos. Eres un mentiroso, Freud. ¿Por qué en vez de decirle todos estos pretextos mentirosos a Wilhelm Reich para no analizarlo, por qué no mejor le dijiste que no te daba la gana? Porque finalmente analizaste a Helen Dodge y a Heinz Hartmann, que también eran vieneses. Entonces, no. Y había dos razones poderosas. Una, que Wilhelm Reich no era un burgués rico y millonario como tus pacientes, a los cuales solías sacarles buenas cantidades de dinero, haciendo con las patas un psicoanálisis o un pseudopsicoanálisis, ¿no? Entonces, y la segunda es porque ya estaban teniendo desavenencias teóricas tú y Wilhelm Reich, ¿verdad? Por eso. Y en cuanto a la primera razón, donde no era burgués y no podía sacarle dinero, me di a la tarea de consultar este librito de Elizabeth Rudinesco, Freud en su tiempo y en el nuestro. Y en uno de los apartados donde habla cuánto cobrabas tú en aquella época, pa' pronto que Elizabeth Rudinesco le pide a varios conocidos hábiles en las finanzas que pongan como un estimado actualizado. Ella lo dice aquí en el 2014, en el libro, y dice que en el 2014 Friedrich Tuchel atribuye a Freud un ingreso de unos 25,000 florines, lo que correspondería actualmente, en el 2014, a 500,000 euros anuales. Y yo me di a la tarea de hacer unos cálculos no exactos, y entonces, pa' pronto,
que Freud cobraría aproximadamente unos 8.200.000 pesos al año, lo que sería más menos unos 700.000 pesos al mes. ¿Qué psicoanalista gana actualmente 700.000 pesos al mes, Angelito? Eso es escandaloso. Y bueno, o sea, y además poco le sirvió a Freud analizar a Heinz Hartmann, porque años después Heinz Hartmann fundaría su propia psicología del self, ¿no? Basado en la psicología del yo que Anna Freud practicaba asiduamente, ¿no? Y entonces Heinz Hartmann agarró esos fundamentos de la psicología del yo y tiró a la basura un montón de conceptos freudianos. Así que yo creo que Freud, si hubiera vivido lo suficiente para ver lo que hizo Hartmann, también se hubiera jalado la mandíbula. Ay, no, la mandíbula no, perdón. La mandíbula no, porque le dolía bastante a Freud. ¿No? Pero vaya, ¿no? O sea, digo, y está bien que Heinz Hartmann haya fundado como su propia escuela y haya sido libre de pensar y de disentir, ¿no? De no estar de acuerdo con Freud. No tenía por qué estarlo, aunque Freud quería que todos los psicoanalistas del mundo estuvieran de acuerdo con él. Así o más soberbio Freud, así o más narcisista. Pero pues no, o sea, uno no sabe para quién trabaja, diríamos, ¿no, querido Freud? ¿Cómo ves, Angelito? Bueno, para aclarar, a quien no coincida que nos podamos reír o burlar del espectáculo de la miseria de los demás, únicamente diremos que suscribimos la tesis de Lucrecio y de Hiparco, quienes decían que un día nos ocurriría lo mismo que a los demás, pero mientras la catástrofe llega, gocemos de la calma y también la tempestad en este sitio y en los demás. Entiendo que 700,000 pesos mexicanos, ¿no? Bueno, no creo que estamos en contra de que se enriquezcan como Freud o Lacan. Lo que repugna es que digan que los que no se analizan sean por resistencia y con ello zanjen el problema. Eso entre otras ridiculeces que inventan o que repiten. Bueno, en ese año Reich acaba su obra La función del orgasmo. Como era costumbre, se lo dedica a Freud. Postula que cambiando la cultura, las necesidades humanas básicas serían satisfechas. Pero Freud vuelve al ataque con el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura. Cree que solo el cambio individual transformará la cultura. Arremete contra el comunismo, o sea, contra las ideas de Reich, aunque no menciona su nombre. Ataca la praxis transformadora y postula el determinismo histórico, invitando a la vez al quietismo político. Cuando Freud publica El porvenir y el malestar, la guerra está declarada y para 1930 la relación se rompe, por lo que Reich se instala en Berlín. Así describe Onfray la ruptura. La ruptura entre los dos hombres va acompañada entonces de una discrepancia entre dos teorías, pero también entre dos prácticas. El doctor Vienes continúa analizando a sus pacientes adinerados, aplica su método de referencia para la interpretación edípica para cualquier caso e ignora la miseria del mundo. El psicoanalista marxista da cursos de sexología en la Universidad Marxista, crea la Sexpol, una contracción de sexo y política, con el aval del Partido Comunista Alemán. Reich liga capitalismo patriarcal y producción de neurosis. La abolición de uno acarreará la desaparición del otro. El primer congreso de Sexpol tiene lugar en Düsseldorf en otoño de 1931. Asisten 20,000 personas. En 1932, Reich encuentra el trabajo del antropólogo Bronislaw Malinowski sobre los indígenas de las Islas Tobrián. Aquí se demuestra que una vida social regida por la democracia del trabajo es posible. Esta visión materialista de la historia seguía los pasos emprendidos por Marx y Engels, y a Reich le servirá para negar la universalidad del complejo de Edipo y desarrollar su teoría sobre la vida sexual y social armoniosa. Y es que las relaciones sexuales en estas islas se desarrollan en la simplicidad, en la ingenuidad. Aquí se ignoran las perversiones inherentes a la modalidad capitalista y patriarcal de la sociedad.
Es decir, no existe como tal el masoquismo, el sadismo, la posesión, la apropiación, por el hecho de que la igualdad entre hombres y mujeres es total allí. Se ignora la existencia de un pretendido sexo débil y bajo esta configuración la satisfacción orgástica es sistemática. No existen las patologías neuróticas individuales o colectivas como la eyaculación precoz, impotencia, frigidez, vaginismo, las que ya dijimos. Qué bueno que mencionas todo esto, porque justamente muchos trabajos antropológicos echan por tierra las pretendidas teorías universales de Freud, ¿no? Como en este caso, esto del masoquismo, el complejo de Edipo universal, bueno, el masoquismo femenino que postulaba Freud así como inherente, ¿no? Casi, casi estructural en las mujeres, ¿no? Qué estupidez tan grande. Ahí es otra muestra de la sociedad misógina y machista que le tocó vivir a Freud y que él era un reproductor consciente o inconsciente de esos pensamientos nefastos contra las mujeres, ¿no? Y esto que también postuló del super yo defectuoso en las mujeres, donde hay una calidad moral inferior y entonces, bueno, qué sarta de tonterías, siendo que al revés, históricamente las mujeres han sido oprimidas por los hombres, ¿no? Y que incluso han sido obligadas a ser buenas, santas, puras, castas, buenas madres, buenas hijas, buenas hermanas, ¿no? Buenas para todo menos para ellas mismas. Entonces, estas idioteces de Freud, no, bueno, no, no, no. Yo cuando dije todo esto y también de la estúpida teoría de la envidia del pene, la cual es insostenible, o sea, porque ¿para qué quiero tener un pene? ¿No? ¿Y cómo voy a envidiar algo que nunca he tenido? O sea, qué estupidez, ¿no? Es una idiotez. Donde Freud vio a su madre desnuda cuando tenía 2 años, como él lo cuenta, y se quedó traumado, porque él fantaseó y a priori reconstruyó esa historia como que a la mamá le habían cortado el pene bueno, en la época se decía que a los niños que se masturbaban les iban a cortar el pene, entonces él le proyecta este pánico a la madre cuando le causa el terror. Bueno, no es que la madre se lo haya causado, Freud se aterrorizó ante la falta de pene. Luego entonces, como no supo qué hacer con eso ni lo pudo resolver nunca, lo proyectó a todas las mujeres del mundo. Y entonces las malas y las castradas y las envidiosas eran ellas. ¡Qué idiotez, Freud! ¿De dónde sacabas eso si tú no eras mujer? Bueno, no eras ni mujer transexual para pensar al menos como mujer, ¿no? Entonces, eran cosas machistas muy nefastas. Entonces, me encanta lo que estás diciendo, Angelito. O sea, trabajo de campo para quitar mitos y teorías pues bastante estúpidas. Digo, rescato algunas otras cosas de la teoría de Freud, pero esto se me hace una nefastada. O sea que en otras palabras lo que estás queriendo decir, querido Angelito, es que todo lo que es hegemónico, o sea que lo que ostenta el poder, entre ello el sistema capitalista, destructivo, sádico, convenenciero, ¿no? Explotador, tiene como consecuencia crear una línea divisoria entre lo bueno y lo malo de la sociedad, ¿no? Y entonces los que ostentan ese poder son los que dictan qué es lo bueno y qué es lo malo, y también qué es lo patológico y qué es lo sano, ¿no? Y entonces justamente se empiezan a crear categorías como, ¿no? Masturbación, homosexualidad, perversión, ¿no? Y etcétera, etcétera, que podríamos enumerar un montón de cosas que en sí mismas no son patológicas, ni son dañinas, ni son destructivas, ¿no? A menos que sea alguna cosa súper compulsiva, ¿no? O acorazada, como decía Reich, y que entonces quien ejerce, por ejemplo, prostitución, quien ejerce masturbación, quien tiene sexo con alguien de su mismo sexo, ¿no? Quien, quien es fetichista y se excita con objetos, es patológico de acuerdo al sistema dominante. Y entonces se crea esto que Guattari, ¿no? Y Deleuze, y la antipsiquiatría pugnan por
por tirar, ¿no? Que es todo este DSM, famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que lo dictan los psiquiatras. Y que a la mayoría de los psiquiatras desafortunadamente no les importa el psiquismo de la persona ni la persona misma, ¿no? Sino solo recetar chochos, antidepresivos, antipsicóticos. Y eso no hace más que mejorar la sintomatología, pero no se le escucha a la persona, ¿no? Entonces, qué bueno que Reich también en su época podía denunciar este tipo de estupideces, de abusos de poder y de lavaderos de cerebros. Ese es uno de los legados de Wilhelm Reich, pienso yo, querido Angelito, pero no sé qué piensen ustedes. Déjenos sus comentarios ahorita en la cajita de comentarios. Pero seguimos. ¿Qué más, querido Angelito? Así es, Susan, muchas gracias por aclarar el punto. Por ello, la solución que propone Reich a la miseria neurótica es que solo una revolución sexual revestida de una revolución económica podría hacer desaparecer la neurosis de masa. Pero desde luego que esto a Freud le molesta, pues a este le interesaba el dinero, el fetiche de la mercancía. Además, no era un progresista en la política ni un liberador. Al contrario, se decantaba más por la represión del sujeto, tanto moral como sexual, pero también política. Tal como vimos en el video de psicoanálisis de las masas y análisis del yo, Freud propugnaba porque un hombre de visión superior gobernara a la masa, pues según él, ésta se nutría del renunciamiento de los hombres a ser ellos mismos, absorbía personalidades conscientes para generar individuos descerebrados, entregados completamente a sus pulsiones. Vimos también que recuperó al misógino Gustave Le Bon para afirmar que la masa tenía sed de sometimiento. Si ustedes recuerdan, en el mayo del 68 es lo mismo que dijo Lacan. Cuando los revolucionarios se levantaron, dijo: bien, quieren un amo, eso van a tener. Como se observa, para Freud la servidumbre es voluntaria y natural, mientras que para Reich es un producto de la cultura. Pero no es fortuito que Freud se erigiera heraldo y defensor de la pulsión de muerte inscripta en las células, y que para Reich la pulsión de muerte fuese el resultado de una moral represiva. Vamos a ver qué dice al respecto Onfray. Para el primero, no se puede hacer nada contra lo que, de hecho, se inscribe en la fisiología de los hombres. Para el segundo, por el contrario, si se actúa contra lo que produce esa fuerza negativa, a saber, la economía sexual capitalista y patriarcal, burguesa y cristiana, entonces se puede agotar la fuerza de esa negatividad. Dale, Angelito. Pues es que hoy en día la ciencia desmiente la teoría de Freud, esta que estás diciendo de las células, y en todo caso le da la razón más bien a Reich, a Willy. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, gracias a la epigenética, que es una rama de la genética que estudia la epigenética, cómo los factores del ambiente pueden influir en la manifestación o no de los genes. Es decir, en la activación o no de los genes. O sea, los genes son los que, digamos que es el instructivo en general de cómo debe de funcionar el sistema y conformarse el sistema nervioso, el aparato digestivo, ¿no? De qué color son tus ojos, tu cabello, ok. Y hay algunos genes que ya están establecidos, pero la mayoría se activan o desactivan justamente por factores externos. Desde lo que comes, desde cómo duermes, incluso cosas como con qué tipo de gente convives, si te estresan, si no te estresas con esas personas, si te sientes a gusto, o sea, si haces ejercicio, si haces demasiado ejercicio, si haces muy poco, si no haces nada de ejercicio, o sea, si oyes música que te gusta, ¿no? O si estás oyendo ruidos estresantes, o sea, N factores pueden activar o desactivar ciertos genes. Sí, para enfermarte, para recuperarte de una enfermedad, o sea, incluso para lo que estamos diciendo, para tener o facilitar el cáncer o para evitar el cáncer, a pesar de que las personas puedan tener padres con cáncer, y entonces hay mayor probabilidad genéticamente de que la persona tenga cáncer, pero es poca.
El alto porcentaje para que se desarrolle o no ese cáncer en los hijos es esto, los factores, el estilo de vida, si fumas, si no fumas, si estás alegre, si eres más depresivo, si tienes quien te apoye en tus problemas, si vas a terapia, si no vas a terapia, si no tienes quien te escuche. Entonces todo esto influye. ¿Sí? O sea, no es de que estén programadas las células de que hoy nacemos y mañana nos morimos o... No, o sea, Freud en sus teorías locas por querer que todo el mundo le aplaudiera, se equivocó. Y la ciencia hoy hoy lo desmiente y en todo caso le da la razón a Willy. ¿Y por qué digo que le da la razón? No porque haya científicos que digan, sí, Wilhelm Reich tiene razón. No, pero podemos inferirlo y deducirlo desde el hecho que estamos diciendo esto de la epigenética. ¿Por qué? Porque Wilhelm Reich, como nos estás diciendo, hablaba y le daba peso. El peso que hoy ya sabemos desde lo sociológico, los estudios de género, digo, las feministas también lo saben incluso, ¿no? Cómo lo que estás diciendo, las religiones, ¿no? Los sistemas opresivos, fascistas, ¿no? Las monarquías que ha habido, las injusticias del más fuerte sobre el más débil, esto de la ley del gallinero, ¿no? Como en el gallinero, que la gallina que está arriba caga a las de abajo, y esas cagan a las de abajo, y esas a las de abajo, y esas a las de abajo, y las que están hasta abajo, pues acaban más cagadas, ¿no? Y el privilegio lo tiene la gallina de hasta arriba, ¿no? Entonces, quien más dinero tiene, los burgueses, ¿no? O sea, esto del capitalismo salvaje que se dice, claro, al capitalismo no le importan las gentes, solo su dinero, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¡Qué horror! Eso es una deshumanización asquerosa. Y Wilhelm Reich, se dio cuenta de eso, ¿no? Y yo creo que Freud lo sabía, pero no le daba la gana reconocerlo. En cambio, Wilhelm Reich, pues convivió con la gente pobre, ayudó a los pobres, luego no les cobraba ni un centavo. Los orientaba en sexualidad, ¿no? En su vida emocional. Escuchaba sus problemas de primera mano. ¿Sí? O sea, no tenía pacientes burgueses como Freud, ¿no? Hay diferencias significativas. Entonces, uno de los factores epigenéticos, o muchos de los factores epigenéticos, digamos hoy en día, sería todo esto que Wilhelm Reich vio. O sea, las desigualdades económicas, la opresión del más fuerte sobre los más débiles, ¿no? Como las iglesias, o sea, las sedes, las cabezas de los jerarcas de las religiones oprimen al pueblo. Entonces, Freud y su psicología de las masas y Gustave Le Bon, o sea, qué horror. Gustave Le Bon, ¿no? Qué horror. Entonces, ¿cómo que eso es algo natural y que la gente se somete al más poderoso? No, o sea, qué horrible, digo, que su padre se haya sometido a aquel cristiano que le voló el sombrero al papá de Freud y que su papá se hubiera sometido, bueno, es otra cosa, ¿no? Porque eso también es una injusticia, pero no, Freud no tenía la razón. ¿Cómo ves, Angelito? ¿Y cómo ven ustedes, amiguitos? Así es, Susan. Para Freud, en cada uno de nosotros estaba inscripta agresión y pulsión de muerte, de manera que atenuar o eliminar las desigualdades sociales no servía para nada. Por ello, la política freudiana requería un jefe capaz de guiar a las multitudes y reprimir sus pulsiones. Pero lo que en realidad quería, según Michel Onfray, era un dictador, ni más ni menos. Y es que en su texto ¿Por qué la guerra?, Freud lamentaba que las razas incultas y los estratos rezagados se multipliquen con mayor intensidad que los de elevada cultura. Es precisamente este libro, el de ¿Por qué la guerra?, el que elige Freud para darle a Benito Mussolini a pedido de un psicoanalista italiano. En la página de Guarda, Freud escribe lo siguiente. A Benito Mussolini, con el saludo respetuoso de un anciano que reconoce en la persona del dirigente un héroe de la cultura. Viena, 26 de abril de 1933. Ya habíamos visto que Freud se replegaba ante el poder económico de sus acaudalados pacientes. Ahora vemos cómo encuentra virtudes en quien detenta el poder político. Los turiferarios freudianos ven en esta dedicatoria un rasgo de humor. Michel Onfray dice: confieso carecer de ese humor. Freud quiere la castración de los individuos para construir una civilización
y valida la idea de que la sociedad tiene derechos sobre el individuo. Reich invoca el fin de esta política autoritaria, así como el trabajo asalariado y la educación sexual represiva, la cual a través de los milenios nos ha enseñado a odiar la sexualidad, nuestra naturaleza. Si se impide la satisfacción de una necesidad vital, la necesidad persiste. Uno odia más aquello que se ve impedido de amar, dice Reich. La incapacidad para experimentar una verdadera satisfacción orgástica de manera natural, simple, genera sadismo y acumulación de éxtasis en la coraza caracterológica. Esto es producto de una infancia culpabilizada, una vida sexual frustrada, una libido limitada a formas familiaristas, un trabajo agotador y nada gratificante. Reich propugna por liberar y satisfacer las necesidades biológicas antes reprimidas. ¿Ya vieron, amiguitos? Freud regalándole uno de sus libros a Mussolini. Sí, este fascista, dictador, opresor de la libertad, en general del pueblo italiano, que quería expandir su imperio por todo el Mediterráneo, ¿no? Aliado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Bastante loco. Sí, muy carismático y todo, ¿no? Y el pueblo se dejó envolver, así como el pueblo italiano, así como el pueblo alemán se dejó envolver por Hitler. Pero, ay no, apenas si lo puedo creer. Y claro, sabemos que Freud era bastante lambiscón. Lambiscón en este país significa alguien que trata bien a los poderosos o a alguien más para obtener favores. Nada tonto Freud, ¿verdad? Y claro, también tenía miedo, aunque él lo disimulaba bastante bien. Pero oye, estar haciéndole la barba a este dictador fascista, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? O sea, Freud era de alguna manera cómplice de todos estos fascistas. En sus libros no solo híjole, ¿cómo decirlo? Salvo uno de sus libros, que ahorita no recuerdo cuál, donde le tira pero con todo a un estadounidense, a un gobernante. Salvo eso, Freud en la Primera Guerra Mundial y en los preámbulos de la Segunda jamás criticó a los líderes fascistas, ni a Mussolini, ni a Hitler, ¿no? O sea, no, a nadie. Él quería seguir con su emporio psicoanalítico. Qué conveniente. Ay, no, qué horror, apenas si se puede creer. Digo, a ver, Angelito, tú dinos, o sea, ¿Freud todavía podía caer más bajo de lo que nos estás diciendo? Mejor continuemos. Para 1933, Reich es buscado por la Gestapo. La policía secreta nazi ha allanado su departamento y cambia de lugar todas las noches. La prensa hitleriana ataca sus tesis en largas columnas. Freud elige ese momento para anunciarle que su libro Análisis del carácter no va a ser publicado en la editorial del movimiento psicoanalista alemán, solo si él corría con los gastos. Según la versión oficial, Freud y el movimiento temían la represión por parte de Hitler si protegían a agentes como Reich, que militaba en el Partido Comunista, que era un combatiente y un antifascista. Creía ilusamente que Hitler no les molestaría si excluían de sus filas a bolcheviques. No obstante, cuando Hitler llegó a Austria, los excluyó a todos. El pensamiento crítico ha dado cuenta cómo a partir de aquí Freud inaugura los comienzos de una colaboración con los nazis para salvar su disciplina, su empresa, su emporio, a través de Johannes Anna Freud y Felix Boehm. Al respecto, Onfray dice lo siguiente. Los nazis están en el poder desde enero de 1933. Freud negocia con Felix Boehm para que el psicoanálisis siga existiendo bajo el régimen nacionalsocialista. Freud afirma que recibió al nazi Boehm el 17 de abril de 1933 y que no tuvo dificultades para ponerse de acuerdo con él para que los nazis excluyeran el nombre de Reich de la lista de los miembros de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. El 27 de abril de 1933, Anna Freud le escribe a Jones:
Mi padre, por cierto, no se opondría a que se liberaran de él como un miembro de la asociación. A Felix Boehm, el emisario de los nazis, el futuro director del Instituto Goering, con el cual colaboró sin problemas de conciencia, Freud le dice: libéreme de Reich, la cosa fue hecha como es debido. Entonces Freud sí cayó más bajo humana y éticamente. Es lo que te digo que estaba yo pensando, que tenía miedo a los nazis y además, como tú mismo dices, quería seguir con su movimiento psicoanalítico a una costa de los seres humanos. Qué incongruente, ¿no? O sea, se supone que el psicoanálisis ayuda a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Que si bien es cierto que no era una psicoterapia como actualmente las conocemos, ¿no? De que uno esté bien, tranquilito, sino que al contrario, que se supone que se tenía que enfrentar uno a sus demonios para funcionar en la sociedad, eso de funcionar entre comillas. Pero bueno, se suponía que este método psicoanalítico, que también era una terapia, ¿no? Y un método de investigación, las tres cosas según Freud. Bueno, pues aquí hay una gran incongruencia, porque entonces Freud no está trabajando para los seres humanos. Freud está trabajando para su propio narcisismo a costa de los seres humanos, ¿no? Y entonces no le importa expulsar a uno de los miembros que le caía bien, como muchos otros que se supone que le caían bien. No, ya sabemos que Freud expulsaba de su vida y de su movimiento a los que no pensaban como él. Ya eso era bastante ofensa para el maestro, para Herr Professor, ¿no? Pero acá, pues claro que está viendo la ascensión del poder de partidos antisemitas, ¿no? Contra los judíos, que es una cosa muy injusta. Y Freud era judío. Y además, como ya tenía rencillas con Reich, y además, como Reich era un libre pensador y sí quería un bienestar para todos, algo comunista, o sea, vaya, pues que estaba pensando humanamente, ¿no? Y Freud, con el miedo que tenía a los nazis, bueno, pues entonces de alguna forma pacta indirectamente con Hitler para expulsar a Wilhelm Reich. Así o más aberrante, Freud. Pero esto no se dice en las universidades, ¿verdad, amiguitos? No se dice en las maestrías de psicoanálisis, ¿verdad? Todo esto se calla para no empañar la ya de por sí enmierdada imagen de Freud. Pero por eso estamos haciendo estos videos. Porque queremos que se conozca el otro lado del psicoanálisis y de Freud. ¿Sí? Y de las injusticias y de las barbaridades y de las desgraciadeces que hizo Freud. Y que hicieron sus seguidores, ¿no? A través de las décadas. Y se callan estas injusticias, Susan, porque es un gran negocio público y privado. Yo creo que más privado. A partir de este momento, los freudianos traman una campaña de calumnia de gran envergadura. Reich se convierte, como todos aquellos con los que disintió Freud, en un psicópata, esquizofrénico, paranoico, psicótico, mentalmente trastornado. Recordemos que antes y también después de él, Jung, Adler, Ferenczi y otro Rank, entre otros, habían soportado este trato. Los freudianos antimarxistas le prohíben dar conferencias en círculos obreros y socialistas y lo exhortan a suspender sus actividades políticas, así como sus publicaciones sociológicas. Freud advierte a sus colegas, al comité y a los editores de las revistas de psicoanálisis la calidad de miembro bolchevique de Reich, que según Freud empañaba al psicoanálisis, pues el marxismo era equivalente a cualquier organización eclesiástica. De esta manera, Eitingon le pide a Reich no lleve a la asociación temas de sociología y se le impide ser miembro del comité ejecutivo. El problema era que Reich criticaba las hipótesis que no eran extraídas de la clínica y que llevaban a los analistas a conclusiones silvestres. No fue el marxismo, sino el empirismo lo que llevó a Reich a asumir su posición y a partir de aquí comenzó a ser silenciado. Para aclarar, quería ser miembro del comité ejecutivo para estar cerca de Freud, no por poder o por dinero. Entonces el ambiente se vuelve hostil para Reich en Berlín y en Viena.
Escapa a Dinamarca el 1 de mayo de 1933. Ahí es perseguido por los nazis antisemitas y también eliminado del Partido Comunista. Allá en Copenhague, Eitingon lo desautoriza como formador de analistas, pese a que llevaba 10 años dirigiendo análisis preparatorios y de control. También se les prohibió a sus discípulos continuar en análisis con él, y para asegurarse de que ello se hiciera efectivo, se les advirtió que no serían reconocidos como analistas oficialmente, a menos que se analizaran con otro miembro. Súper nefasto. O sea, están persiguiendo a Wilhelm Reich como si fuera una rata, ¿no? Una rata rabiosa. Claro, les había puesto el dedo en la llaga a los que ostentaban el poder, ¿no? Entre ellos Hitler, Mussolini, Freud. Híjole, pero es que de veras que sí sufrió una persecución política ideológica, ¿no? Psicoanalítica. Es que decir una persecución psicoanalítica como que no sería muy políticamente correcto, ¿verdad? Pero estamos viendo que eso fue lo que pasó. O sea, es como si estuviéramos en la escuelita, o sea, con estos psicoanalistas por órdenes de Freud y de los dirigentes de los distintos institutos de psicoanálisis en cada país de Europa. Y entonces se le prohíbe dar clases, se le prohíben ver pacientes, se le prohíbe supervisar grupos de control, ¿no? O sea, ¿no? Para los pacientes de los analistas. Y entonces amenazan a los analistas con que no los van a reconocer oficialmente. Ay, no, bueno. Esto ya es como una idiotez. O sea, yo entiendo que estaban motivados por el miedo a Hitler. Sí, y bueno, pues habría que estar en su lugar, pero, ya sabemos que todo se puede hacer surrepticiamente, ¿no? O sea, lo pudieron haber dejado por ahí, dar algunas clasecitas y que se cambiara luego a otro lugar, o que, ¿saben? ¿No? O que se fuera justamente, que ahí en Dinamarca pudiera ser de las suyas en lo que llegaban tal vez a invadir los nazis. No, de tajada Freud no se iba a arriesgar. Y entonces, pero es que me parece tan infantilista de parte de todos ellos, empezando por Freud, y el séquito, como dices tú, Angelito, de tanto pseudo psicoanalista, donde entonces amenazan a los otros psicoanalistas en formación con no hacerlos psicoanalistas si desobedecen a los superiores. Otra vez pareciera que estamos en el ejército y no en las instituciones psicoanalíticas. ¡Qué horror! O sea, no le dieron hasta ahorita lo que nos estás contando un apoyo a su colega psicoanalista de parte de Freud y de sus séquitos. No estaban apoyando a Reich, ¿no? Lo estaban dejando a su suerte. O sea, y de alguna manera sin trabajo. Es una porquería. ¡Qué asco, Angelito! ¿Cómo crees, Susan, que Freud, siendo una persona íntegra, cabal, iba a mantenerlo en sus filas? Y tienes razón sobre la persecución, porque las asociaciones recibían estas indicaciones. Por ello, Reich no se podía mover mucho. Donde quiera que fuese, se encontraba en los puestos claves a la guardia freudiana, a Sachs, a Rank, a Alexander. Las asociaciones, por otro lado, unas obedecían, otras se encontraban contrariadas. La Asociación Psicoanalítica Danesa, por ejemplo, escribió directamente a Freud, observándole la valiosa ayuda que Reich les había proporcionado como instructor y director del seminario técnico durante una breve estancia, que querían conservarlo a cualquier precio, pues para muchos analizados con fuertes sentimientos transferenciales, la ruptura sería por lo demás perjudicial. Como Freud se hacía tonto, le insistieron, pidieron a Freud que publicara sus opiniones al respecto en Dinamarca. Desde luego que Freud no lo hizo y se limitó a contestarle que reconocía la categoría de Reich como analista, pero criticaba su ideología política que, en su opinión, interfería en su obra científica. Reich se dirigió entonces a Anna Freud para que el comité expresara sus diferencias técnicas y científicas y que procediera con una decisión concluyente.
No obstante, en 1934 Reich recibe una carta del secretario de la Asociación Alemana informándole que su nombre no sería incluido en la lista de miembros de la Asociación Psicoanalítica y le solicita aprobara esta omisión. Reich se dirige nuevamente a Anna Freud, le recrimina que el asunto se hubiese fraguado a sus espaldas y solicita que el problema se plantee a la luz del día, es decir, que se discuta en el comité ejecutivo. Anna le da la vuelta al asunto y, como era de esperar, no se consideran los argumentos de Reich. Finalmente, Reich solicita al comité se hagan públicos los motivos de su expulsión. El comité le asegura que lo harán, pero pues desde luego que esto nunca pasó. Todo lo contrario, porque a finales de noviembre expulsan a Reich de Dinamarca, se instala en Suecia, pero ahí también es expulsado por la policía. Se refugia en Noruega y el comité se dirige al Grupo Noruego de Psicoanálisis, grupo que buscaba ser reconocido como miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Le advierte que Reich se dirige hacia ellos, que no lo acepten por ningún motivo, pero el grupo afortunadamente no se dejó intimidar, adoptó la siguiente actitud. No consideraremos condiciones que nos sean impuestas. Decidan si quieren o no reconocernos. Si no quieren, nos daremos de baja. Ándale, Freud, hasta que alguien se atreve a cuestionar tu estúpida autoridad, o más bien dicho, tu estúpido autoritarismo. Digo, porque después de toda esta cacería de brujas, como si Reich fuera un apestado, ¿no? Un asesino. Digo, como nos mencionaste hace ratito, ¿no, Angelito? Ya lo habían tachado de psicótico, pervertido, abusador sexual. Sí, muy loco él, ¿no? Que esa es una manera baja de echarle mierda al contrincante para que los demás piensen lo mismo. Y lo mismo le hizo Ernest Jones a Sándor Ferenczi, ¿no? Puritita envidia. Porque Jones nunca ocupó el lugar que ocupó Ferenczi para Sándor Ferenczi para Freud, ¿no? Bueno, pues acá pasó algo parecido, pero peor. Porque eso de que Freud estuviera avisándoles a las distintas instituciones de cada país que no lo recibieran a Reich, hacía más bajeza Freud, ¿no? O sea, híjole, de verdad que qué vergüenza para el psicoanálisis en general esto que hacía Freud y su hijita también, ¿verdad? Porque Reich confiaba mucho en Anna Freud. Y de hecho él pensaba que al principio Anna se interesó por su obra, por la obra de Reich, y tal vez sí, tal vez le pareció muy interesante, pero evidentemente se había que salvar el pellejo y además obedecer a papá, ¿verdad, Anita? A papá Freud. Sí, tú siempre fuiste la eterna perra cancerbera de tu padre loco. Y miren las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? Una cacería de brujas sin precedentes en el psicoanálisis. Que, digo, pobre hombre, yo creo que se estresó demasiado Wilhelm Reich. El grupo noruego sería reconocido y la estancia de Reich ahí sería relativamente tranquila hasta que la Gestapo prohíbe la publicación de cualquier escrito de Reich por ser susceptibles de perturbar el orden y la seguridad pública. Para 1935 comienza sus experimentos sobre la bioelectricidad y un año más tarde funda el Instituto de Investigaciones Biológicas de Economía Sexual. Su equipo está formado por médicos, psicólogos, educadores, sociólogos, artistas, con los que elabora un nuevo método terapéutico, la vegetoterapia caráctero-analítica, a la que después llamará orgonoterapia, con la que busca hacer resurgir los nudos, los bloqueos, las crispaciones que se operan en la unidad funcional de los fenómenos biológicos y la economía sexual. Esto por una parte, por la otra la psique y soma, que según Reich es la misma unidad funcional y dialéctica del sistema vegetativo, simpático y parasimpático. En 1938 Reich publica Los biones, afirma haber descubierto la energía del orgón y habla de los biones para nombrar vesículas de energía que dan testimonio del pasaje de la materia inanimada a la materia viva. La prensa se enciende, la izquierda y la derecha quedan anonadadas, pero no por mucho tiempo, pues todos los días aportan su lote de odio en una nueva campaña difamatoria.
Aparecen artículos diariamente para insultarlo, ridiculizarlo, burlarse. Lo tratan como un pornógrafo judío. Los encabezados dicen: el dios Reich crea vida. En vano propone a sus enemigos que acudan a verificar sus experimentos. Su permiso de residencia llega a su fin. Reich deja Noruega y se dirige a los Estados Unidos. En 1945, en Orgonon, construye el laboratorio de estudiantes, una sala recubierta de placas de acero a fin de albergar todos los instrumentos necesarios para el estudio del campo ergonómico. En 1946 consigue la ciudadanía norteamericana, pero en 1947 inicia una nueva campaña de desprestigio en este país. Una periodista, Mildred Eddy Brady, publica 2 artículos llenos de confusiones y malentendidos, cuyo objetivo era alimentar la represión y persecución contra Reich. Esta periodista había llegado a Reich en calidad de paciente, y sus artículos difamatorios servirían a otros periodistas más sensacionalistas, provocando una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre el uso de los acumuladores de energía y la práctica de Reich. Uno y otro inspector del FDA se presenta en Orgonon preguntando por el número de mujeres que había en el Orgon Institute, por si el acumulador de orgón provocaba orgasmos. En fin, Reich no admite que un organismo como el FDA, preocupado por vender aspirinas y otros negocios, decidan sobre la importancia de sus aportes médicos y terapéuticos. En 1948, Escucha Hombrecito hace su aparición. Ahí Reich hace un recuento de las persecuciones que sufrió, de todo lo que hizo gratuitamente, benévolamente. Describe las tempestades emocionales por las que pasa un hombre productivo y amante de la vida. El documento inicia así: Te llaman pequeño hombrecito, hombre común, y por lo que dicen, comenzó tu era, la era del hombre común. Pero no eres tú quien lo dice, pequeño hombrecito, son ellos, los vicepresidentes de las grandes naciones, los importantes dirigentes del proletariado, los arrepentidos hijos de la burguesía, los hombres de Estado y los filósofos. Te dan un futuro, pero no te preguntan por el pasado. El hombrecito reviste una personalidad particular, busca su felicidad, pero de hecho prefiere la seguridad que brinda el poder. Tiene miedo de su goce, de su placer, se reprime a sí mismo y luego a los otros, de quienes no soporta que sean felices, que se diviertan. No le gustan los judíos, los negros, los extranjeros, está celoso del bienestar del prójimo, no sabe dar, solo recibir. Está convencido de que el fin justifica los medios, se hace del poder político y somete al pueblo mucho más tiránicamente de lo que antes habían hecho las clases dominantes. Al dirigirse al hombrecito le dice: tú solo sabes tomar sin dar, y le antepone el superhombre nietzscheano. Puedes elegir entre el ascenso a las cimas para convertirte en el superhombre de Nietzsche y el descenso para convertirte en el subhombre de Hitler. Gritaste Heil y elegiste el subhombre. Es así como Reich propone un programa para convertirse en superhombre. Es imperante decir sí a su cuerpo, a sus deseos, sí a su carne, a las pulsiones, a los instintos, sí a los otros, sí a compartir, sí a la vida. En este año comienza sus experimentos con el medidor Geiger y los tubos al vacío y con el motor de orgón. La Asociación Psicoanalítica Americana inicia sus ataques con el propósito de impedir la progresión de la práctica terapéutica orgonótica. Como respuesta a tales ataques, 23 médicos orgonoterapeutas fundan la Asociación Estadounidense de Ergonomía Médica y en 1950 en Nueva York la Clínica de Energía Orgánica, cuyo objetivo era la prevención y el tratamiento de las biopatías. Vamos a ser muy justos con Wilhelm Reich en cuanto a los masajes, ¿no? Para liberar la energía sexual reprimida. Por una parte, sabemos que el contacto con la piel y el cuerpo de otros o con el de uno mismo, al tocarse, genera endorfinas, que son opioides naturales que genera el cerebro. Uno, para bajar el dolor físico cuando nos pegamos con algo, nos pinchamos, cuando alguien se quema, ¿no? Y para sentir bienestar general. O sea, el cuerpo es muy sabio. También
si alguien te está toque y toque, se genera oxitocina, que es la hormona del apego, ¿no? Dices, ay, síguele, no te me despegues, ¿no? Entonces, bueno, también aumenta los niveles de serotonina, que es como del bienestar también, ¿no? Para que uno esté un poquito, ay, más despiertito, más a gusto. Y si se repiten, también genera niveles de serotonina y de dopamina también. Perdón, de dopamina. La dopamina tiene la función de ser como la hormona de la recompensa, de decir, ¡ay, esto me gustó! Entonces el cerebro genera la dopamina para decir, wow, va a haber más de lo mismo. ¿Dónde? Quiero más, ¿no? Digo, también la serotonina que dije, la del bienestar. Entonces, esto en algunas personas puede ayudar a sentir más bienestar y abrirse al encuentro sexual, ¿no? Para otras no. Por ejemplo, hay gente que sufrió abuso sexual o violación y es más que ni siquiera permite que lo toquen, ni su pareja, ¿no? Entonces, no sería viable, mucho menos un masaje, ¿no? A menos que confiara en la persona. Pero hoy ya lo podemos ver, en tiempos de Reich, pues esto estaba como un poquito más a oscuras. Ahora, el masaje sí va aflojando justamente la musculatura y también ayuda al bienestar general. Y también, sí, en algunas personas puede favorecer una respuesta sexual, además el toque, el erotismo y lo que se le despierta en la fantasía a la persona que recibe el masaje, ¿no? Digo, hoy se habla de masajes con final feliz, es muy común, mientras la persona quiera y sea mayor de edad. Entonces, eso por un lado. Bueno, y además no tampoco funciona en todos, por lo mismo que dije, hay gente que no se deja tocar, ¿no? Vaya, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos esto de que si su terapia curaba el cáncer o no, y hoy sabemos que no, ¿no? Pero vaya, yo sí quiero hacer como una reflexión. Yo prefiero que haya gente como él, que le importaban las personas que sufrían padecimientos sexuales, psicológicos y físicos, es decir, de salud, como la gente que tenía cáncer, y que hacía por inventar aparatos para curar el cáncer, y que él pensaba, ¿no?, que eso era cierto, sin fines de lucro, y quiero subrayar eso, sin fines de lucro, porque él no cobraba las consultas, las daba gratis, ¿no? Entonces, digo, él no tenía ese espíritu capitalista que tienen otros, para empezar. Y entonces yo preferiría a alguien así, alguien confiable, ¿no? O sea, ahora, esto de que si abusaba o no, vaya, nadie le hizo acusaciones legales de ese tipo, ¿no? O sea, o no hubo escándalos mayores. Entonces no sabemos si fue o no. Digo, ¿no? Hubiera sido un escandalazo que él hubiera hecho. Si en esta época hacer eso y las denuncias, pues bueno, no, es una cosa no solo socialmente inaceptable, sino con fines penales, ¿no? Pero, pues, no hubo acusaciones. O sea, ¿no? O sea, y por otro lado, digo que prefiero a un tipo de persona así, que de buena fe cree que está curando el cáncer aunque no lo cure, sin fines de lucro, a un padre del psicoanálisis que no le importan las personas, los seres humanos, ¿no?, los sentimientos, sino que solo se pone a teorizar y a cobrarle un montón de dinero en dólares a sus pacientes, ¿no? Y que no le importan los miembros de su comité, bueno, de su movimiento psicoanalítico en general, y que es indolente, ¿no?, ante los sentimientos, incluso la muerte de los mismos miembros psicoanalistas. Sí, en ese sentido, prefiero a Reich que a Freud. Y tomar de Freud las cosas que puedan funcionar para un proceso psicoterapéutico, ¿sí?, psicoanalítico. Quizá de haber tenido más tiempo hubiese hecho grandes aportes para el tratamiento del cáncer, pues todo lo que se proponía lo realizaba con éxito. Sus seminarios, sus congresos, sus clínicas, la Sexpol, pese a las calumnias, las persecuciones, los encarcelamientos, se las arreglaba para conseguir dinero y atender gratuitamente, para comprar la infraestructura de Orgonón,
es decir, los muebles, aparatos de rayos X, el motor de orgón que por cierto le robaron. Desafortunadamente el éxito llegó a su fin en 1951, cuando llevó a cabo el experimento Oranur, cuyo objetivo era destruir o anular los efectos mortíferos de la energía nuclear. Al experimentar con energía nuclear bajo la acción del orgón, varias ratas del laboratorio mueren, los asistentes presentaron náuseas y vómitos acompañados de perturbaciones emocionales, el laboratorio debe ser evacuado y su esposa debe operarse. Esto y un ataque cardíaco hace que Reich se refugie en la pintura. Pinta frenéticamente a razón de unos 10 cuadros por semana. Obstinado como era Reich, en 1952 emprende una nueva fase de orgonomía, la ingeniería cósmica del orgón, que tenía que ver con los fenómenos cósmicos, el espacio exterior, las condiciones del tiempo, climatológicas y cómo éstas influían en la conducta humana. Construye el primer rompenubes y los periódicos regionales anuncian lluvias imprevistas. En efecto, llueve durante la canícula de verano. Este experimento lo replica en Tucson y el evento es televisado. En su libro Contacto con el espacio, predijo los actuales cambios climáticos y medioambientales y elaboró la tesis del desierto emocional, preámbulo del desastre ecológico y nuclear que avanza irreversiblemente. Desde el comienzo del programa CORE y durante el experimento Oranur, Reich mantuvo informado al gobierno norteamericano sobre todo lo que hacía. En julio recibe la visita inesperada de 3 agentes del FDA, pero Reich no los recibe. Para 1953, Reich se siente solitario e incomprendido, se refugia en el alcohol y toma hasta embrutecerse. Deja en manos de Elwich Baker la responsabilidad de la formación de las futuras generaciones de ergonomistas a través del Colegio Americano de Ergonomía, cuya candidatura es una de las más rigurosas del mundo. Solo se admiten psiquiatras o médicos después de realizar su análisis personal, supervisión y haber aprobado los exámenes. Aquí muchos darán el reparo, pero Reich estaba convencido de que la admisión de no médicos dentro del psicoanálisis había sido un error. Esto porque para él el psicoanálisis debía estar familiarizado con la fisiología. ¿Por qué? Hemos dicho que la esencia y el objetivo de la terapia psicoanalítica consiste en transformar en consciente el elemento inconsciente. La esencia del análisis caracterológico consiste en restituir el equilibrio biofísico mediante la descarga de la potencia orgásmica. Esto es, no solo transformar el elemento inconsciente, sino liberar energías vegetativas y así modificar la economía sexual trastornada mediante la acción muscular. Recupera a los médicos, pues la labor exige conocimiento preciso del sistema nervioso autónomo y vegetativo y los fundamentos de la fisiología humana, así como de endocrinología y fisiología sexual. Bueno, esto aparte del conocimiento en sociología, del desarrollo histórico que condiciona la moralidad sexual, la biología sexual, celular, etc. Pues en cuanto a ese experimento que salió mal, donde pretendía combatir la energía nuclear y sus efectos, qué lamentable que se le haya salido de las manos, ¿no? Y vaya que afortunadamente no replicó ese experimento y ya no siguió haciéndolo, ¿no? A diferencia de otros científicos y psicólogos que experimentan con animales, ¿no? Como los experimentos de Harlow, por ejemplo, donde agarraba estos monos rhesus, ¿no? Y entonces les quitaba a la madre y les ponía por un lado a la madre alámbrica, metálica, con el biberón, y por el otro lado a la madre sin biberón, pero muy pachoncita, con una tela que podía generar calor al contacto del cuerpo, ¿no? Y que se iban con la madre de tela, aunque acabaran muriéndose los changuitos, ¿no? Y eran pocos los que se iban con la madre metálica, aunque luego se iban con la madre sin biberón, ¿no? Y sí, se han martirizado muchos animales, ¿no? Con fines experimentales. Y se siguen replicando y hasta la fecha. Afortunadamente, Wilhelm Reich aprendió de ese error, porque fue un error, y ya no lo replicó. Ahora, también hay que decirlo, yo lo que alcanzo a ver, aparte de su muy buena voluntad y de su
amor por la humanidad, como ya dije, también hay un gran narcisismo ahí. También hay una gran soberbia en él, ¿no? Donde no estaba escuchando ciertas recomendaciones, ¿no? Incluso Albert Einstein se había dado cuenta que uno de sus aparatos, bueno, que el aparato que se llevó Einstein a su departamento y a su casa y lo puso en el sótano para experimentar, Einstein se dio cuenta de que el calor que emitía este aparato, donde se metían las personas, el calorcito era por el gradiente, es decir, porque estaba abajo de la tierra, el sótano, y en cuanto a la temperatura que se hacía con la habitación. Entonces, el mismo Einstein abandonó el interés que le generaron los experimentos de Wilhelm Reich. Lo bueno es que Reich era un innovador y seguía haciendo cosas para la humanidad. Tenía una mente genial en ese sentido, ¿no? O sea, no sin este narcisismo, pero, pero vaya, o sea, hacía cosas interesantes y también reformuló ciertas cosas y fue el predecesor de las terapias psicocorporales que hoy son tan famosas, ¿no? Lo que intentó Reich concretamente fue conducir la teoría de la libido hacia una ciencia experimental. Ansió demostrar la existencia de una energía sexual, una energía vital física tangible que actúa sobre el organismo. Se ocupó del aspecto cuantitativo de la energía, esto en correspondencia con Freud, quien dijo que una idea por sí misma no es activa, sino porque posee cierta catexia energética, es decir, que lo acompaña cierta cantidad de energía. Pero para Reich no es algo de naturaleza química, sino un movimiento del protoplasma, una función real fisiológica. Es esta la energía orgánica que Reich pretendió medir. Es más, decía que el microscopio, el telescopio, el organoscopio, el contador de Geiger-Müller eran instrumentos para demostrar y hacer visibles la energía orgánica de las muestras biológicas y atmosféricas. El aspecto sexual era importante porque la excitación genital constituye el mejor ejemplo de esa energía. La actividad genital de una persona era expresión de su energía vital. Por ello persistió en la teoría de la libido, no porque fuera partidario acérrimo del sexo, sino porque era un principio científico natural de la cantidad de energía. Esta es la línea que separa a Reich del psicoanálisis. Una deviene como psicología de las ideas, mientras que la ergonomía es una ciencia de energía física dentro y fuera del organismo. Ya se dijo que esta energía está genitalmente frustrada, y de eso depende todo nuestro sistema de pensamiento, la manera en que percibimos, en que actuamos, en que trabajamos, es decir, si somos relativamente libres o neuróticos. Lo que la teoría psicoanalítica llama a ello es para Reich la función física orgánica del biosistema. Pero no es solo que le cambie el nombre, hay bastantes precursores, como aquellos que le llamaron al orgón entelequia o el vital. Quizás Reich no sabía que Lucrecio, al malinterpretar a Epicuro, también habló de la energía, de la potencia genésica, del aliento vital, el alma del alma, y ya ni se diga de Bergson y su impulso vital. La diferencia estribaba en que el orgón era una energía visible, mesurable y útil, y lo más importante, se podía actuar sobre ella. Con el ello, dice, no se pueden destruir tumores cancerosos, con la energía orgánica sí. Los esquizofrénicos, afirmó, perciben este flujo, las emociones que sienten, reconocen determinadas excitaciones, pero como no pueden interpretarlas, las falsean, sienten que provienen del exterior. Freud no podía seguir esto y por ello lo intelectualizó. Algunos analistas como Hitchman ocuparon el método de Reich e informó a que pudo curar a una joven con serios síntomas de angustia y despersonalización mediante la restitución de la potencia orgástica. Pues fíjate que en lo sexual sí es altamente poderoso. Digo, no cura cánceres, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que hay un psicoanalista, creo que se llama José Flores, que dio una conferencia que se llama La Clínica de lo Traumático y narró que una psicoanalista mujer fue como contratada para ayudar a una de sus pacientes que estaba en estado de coma. Y que entonces, que la psicoanalista, pues, con lo que ya sabía de la historia de esta mujer, le iba hablando
recordando, interpretando, ¿no? Como que la iba acompañando aunque la otra estaba en estado de coma. Y que de repente dijo, voy a aplicar la teoría, pero en la práctica. Algo así como Wilhelm Reich, pa' pronto. Y que lo que empezó a hacer es tocarla por todo el cuerpo. Y bueno, también le seguía hablando, ¿no? Pero le tocó todo el cuerpo. Y dice que esta psicoanalista también llegó el momento en que la masturbó a la paciente que estaba en coma. Y que con eso despertó del coma. Porque le provocó no solo sensaciones excitatorias, sino un orgasmo. Y eso la sacó del coma. Porque efectivamente había cosas dormidas y el cuerpo está vivo, no nos hagamos, ¿no? Y la sexualidad, ¿cómo? Increíble, ¿no? Que una psicoanalista que sí tiene la sensibilidad de unir cuerpo-mente, 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 hizo eso. O sea, y el precursor, pues fue Wilhelm Reich, ¿verdad? Y entonces que la psicoanalista después le dijo a la paciente lo que hizo y que le dijo, bueno, después de esto ya no puedo ser tu psicoanalista porque rompí de alguna manera la ética. Fíjate, muy ética la mujer, ¿no? Dice, pero yo te recomiendo otro psicoanalista, ¿no? Para que sigas tu proceso, pero bueno, al menos yo ya cumplí, ya te saqué del coma con lo que sé de cómo la mente, digo, porque no estaba muerta, no tenía muerte cerebral la paciente, estaba en coma. Y entonces ella aplicó esto de la energía contenida, sabiendo que la otra estaba en un estado de inconsciencia y que podía regresar con una sensación deliciosa. ¿Cómo ven, amiguitos? ¿Y cómo ves, Angelito? Bueno, ahorita que me acabo de concientizar, este psicoanalista que les acabo de mencionar no es José Flores, es Felipe Flores, perdón, confundí los nombres, pero es Felipe Flores, el que nos contó ese caso en el video de la psicoanalista que le ayudó a regresar del coma a la paciente masturbándola. Sí, Felipe Flores, ya me acordé bien. Y entonces, bueno, me quedo como con una sensación entre coraje y tristeza, ¿no? De cómo fue mal tratado alguien que bien trató a la humanidad. Donde justamente había intereses económicos, donde, envidias, está ganando, claro, está vendiendo sus aparatejos fraudulentos. Pero recordemos, no lo hacía con mala intención, él creía en eso, como ya dijimos. Por un lado. Por otro lado, la envidia, ¿no? Claro, está produciendo, está ganando. Ay, no. ¿Cómo? Aquí saldría Melanie Klein con su teoría de la envidia. Y por otra parte, qué horror, eso que le hicieron de encarcelarlo y que lo iban a liberar el día 5, pero murió el 3. Y que, aunque el juez, es que esto está nefastísimo. Oye, ¿el juez era Freud? Porque, o sea, nos dices que aunque el juez ordenó un cardiograma, ¿no le hicieron nada? O sea, ¿no se les dio la gana? ¿Por qué? Fíjate nada más el sadismo y la crueldad para con él. O sea, enfermo. O sea, ya se habían dado cuenta que tenía problemas cardiológicos y no les dio la gana diagnosticarlo bien para darle un tratamiento. Y ve todo a saber cómo lo maltrataron más. Porque eso es lo que se sabe, ¿no? Que no le hicieron la prueba necesaria para el corazón. Porque entonces ya estaba dando síntomas de que estaba mal del corazón. Y no se les dio la gana hacerlo. Por eso digo, aunque el juez lo ordenó, bueno, ¿que el juez era Freud? No, o sea, háganlo, pero no lo hagan, ¿no? O sea, déjenlo a su suerte. Digo, Freud ya lo había dejado a los nazis. Y acá los estadounidenses, los gringos, lo dejaron a la suya en cuanto a la enfermedad, y no más. Si te digo que, como él dijo con esta conmovedora carta a su hijo, ¿no? O sea, a los que hacen luego bien, los desgraciados que ostentan el poder los atacan. Y qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Ay, Angelito, síguenos contando. Sí, Susan, lo que mencionas me recuerda a esta película de Pedro Almodóvar, Hable con ella, se llama,
que narra este abandono del coma en el que está en juego el habla y la sexualidad. Y pues ya nos adelantaste su muerte, entonces vamos para allá. Como bien dices, en 1954 es acusado por el FDA de especular fraudulosamente con la inexistencia de la energía orgánica. Como Reich considera que no es un tribunal con autoridad competente para dictaminar la cientificidad de sus descubrimientos, decide no presentarse. Ante esto, el juez replica ordenando la destrucción de todos sus acumuladores de orgón, de toda su obra, incluso la anterior al descubrimiento del orgón. El fiscal acusado resultó ser su exabogado y del Instituto Orgónico, y hasta 1952 el consejero jurídico de la Fundación Reich. En 1955 el doctor Michel Silbert, médico ergonomista y colaborador de Reich, es sorprendido cuando trasladaba acumuladores. El doctor Michel Reich y la Fundación Reich son inculpados. La fundación debe pagar $10,000. Silbert fue condenado a 1 año de cárcel y 1 día, y Reich a 2 años de cárcel. Reich apeló y se detuvo la ejecución, pero se ordenó nuevamente la destrucción de todo el material que tuviera que ver con los acumuladores de orgón. Cuando se llevó a cabo la destrucción, 2 agentes del FDA encontraron la psicología de las masas del fascismo, éter, Dios y el diablo, la revolución sexual, la superposición cósmica, en fin, bastante literatura subversiva, e insistieron que debía ser destruida y fue incinerada en las calles de Houston. Acusado de charlatanería, de publicidad mentirosa, de estafa, la policía se presenta en su casa el 12 de marzo de 1957. Reich ingresa a prisión, trabaja en la biblioteca y proyecta la publicación de un libro sobre los conceptos orgonométricos. Desde la cárcel escribió a su hijo Peter: Estoy orgulloso de encontrarme con una compañía tan grata como los Sócrates, Cristo, Bruno, Galileo, Moisés, Savonarola, Dostoyevsky, Sandy, Nerú, Vicenti, Lutero y tantos otros que combatieron contra los demonios de la ignorancia, los decretos ilegales y las plagas sociales. Tú aprendiste a esperar a Dios y aprendimos la existencia del reino universal de la vida y el amor. Reich esperaba ser liberado bajo palabra el 5 de noviembre. Muere la noche del 3 con 60 años. Paro cardíaco, dirá la acta de defunción. En prisión no le hicieron ningún cardiograma pese a la instrucción del juez, como ya nos adelantó Susan. Había hecho disposiciones claras para su funeral. Debía ser enterrado en Orgonón. No debía haber ceremonia religiosa, pero que se escuchase la grabación del Ave María de Schubert, cantado por Marian Anderson. También ordenó que su cuerpo fuese ubicado en el lugar que denominaba Montañas y Lagos, y así se hizo. Ay, el Ave María de Franz Schubert. Esa es la pieza musical de la música clásica que más me gusta. Qué bonito. Y al menos, bueno, vaya, muerto, al menos le dieron gusto a Reich, ¿verdad? Híjole, menos mal. Ahora, ¿quién fue o quiénes fueron los chismosos argüenderos que expandieron el rumor de que Wilhelm Reich estaba loco, que era esquizofrénico, que no sé qué? El mismo Wilhelm Reich, en una entrevista que dio, dijo que a quien se le ocurrió ese rumor falso, obviamente, fue a Sándor Rado, que quien fuera después profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia. Y vaya, a ver, Rado. Una cosa es que no estuvieras de acuerdo con las teorías de Wilhelm Reich y que además el mismo Wilhelm, y esas son palabras del mismo Wilhelm Reich en la misma entrevista, dice que Rado se puso celoso porque Wilhelm Reich había tenido sexo con la esposa de Rado. Lo que no aclara Wilhelm Reich es si tuvo sexo Wilhelm Reich con la esposa de Rado antes de que se casara con Rado o cuando ya era la esposa de Rado, ¿verdad? Bueno, si fue así, pues claro, sí, pues igual sí se enojó para los estatutos morales de la época. Bueno, pues se entiende que a lo mejor si así fue, pues hay Wilhelm Reich, si te pasaste. Pero si no, pues entonces, ¿qué
pica a Rado, ¿no? Si su todavía no esposa estaba soltera y quiso tener sexo con Wilhelm Reich, pues, y después se casa con ella, Rado, pues, ay, Rado, cálmate. Y en segundo lugar, dice Wilhelm Reich que ese rumor de que él era esquizofrénico, que Rado por celos se encargó de difundir, lo retomó luego Otto Fenichel, famoso, o bueno, mejor conocido como Otto Fenichel, ¿verdad? Quien también era muy brillante, igual que Wilhelm Reich. Y eran amigos, o sea, al principio eran amigos y habían ido a ver a Freud juntos y luchaban por la igualdad, ¿no? Y contra la pobreza y las injusticias de clase y todo esto. Pero por diferencias se empezaron a separar. Ahora que mencionas a Rado, Susan, creo que se nos ha olvidado mencionar la relación de Reich y Fenichel. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Angelito, qué bueno que lo preguntas. Lo que pasa es que en el mismo texto, que ojalá, quiero que por favor lo compartas también acá abajo en la descripción, Angelito. En ese mismo texto donde le hacen todas estas entrevistas a Wilhelm Reich, él mismo dice que, bueno, cuando eran amiguitos, él y Otto Fenichel, Fenichel sí creía y sí estaba de acuerdo en todas las teorías de Wilhelm Reich. Pero, de acuerdo a Reich, dice que Fenichel no tuvo la suficiente fuerza para mantenerse firme ante Freud, ¿no? Igual porque no quería que lo expulsaran, también como finalmente le pasó a Reich, ¿no? Entonces, digamos que se sometió. Y digo, no hay que leer más que sus libros para ver que sus aportaciones son en base a una ortodoxia psicoanalítica que para su tiempo era excelente. O sea, lo que hizo en su libro de las neurosis para su época está formidable, pero ¿no? Se quedó sometido a Papi Freud, ¿no? Incluso en esa misma entrevista, en este libro, que quiero que nos compartas, Angelito, dice Reich que también la misma Anna Freud se interesó por sus teorías, por las teorías de Reich. Pero que Anita, para variar, no tuvo la fuerza para desafiar a su papito. No, bueno, o sea, no, ¿cómo, verdad? Si era Papi Freud, no, pues ¿cómo? Y entonces finalmente también le volteó la espalda, como dijimos hace ratito, ¿no? Claro que cuando murió Freud, ya sabemos que Anna Freud, pues ahí sí traicionó a su papito, porque se fue a la escuela de la psicología del yo, allá en Estados Unidos. Y entonces digamos que también votó muchas cosas psicoanalíticas y le dio prioridad a todas los aspectos teóricos, digamos, ¿no? Y prácticos de la psicología del yo. Entre ellos, esa cosa tan aberrante de que el paciente tiene que acabar identificándose con la ideología psicoanalítica, no, más bien quitémoslo lo de psicoanalítico, la ideología del psicoanalista. O sea, que si yo voy con un psicólogo del yo, y ya ni siquiera sería yo, pero yo tendría que pensar como mi psicoanalista. O sea, ha sido más anulación del pensamiento, de la libertad, ¿verdad? De la crítica, de... ¡Qué idiotez! Ay, Anita Freud, pero bueno, está bien. Pero bueno, cada quien. Ay, Angelito, ¿qué más? Lo que podemos apreciar de manera general es que el marxismo se haya proscrito del psicoanálisis no fue algo inherente a la disciplina, sino que hubo violencia y constricción para que ello ocurriera. No obstante, el carácter sociológico, cultural y político no puede eliminarse simplemente porque así lo quiera la ideología netamente burguesa y reaccionaria de algunos analistas. Aquí lo que preocupa es que ni la pregunta inicial de Reich sobre la cientificidad de la pulsión de muerte, así como la de Totem y Tabú, el deseo de la mujer de tener pene, en fin, todas esas ideas con las que el psicoanálisis se aíslan de la realidad, se sigan teniendo como verdades absolutas. ¿Qué podrías concluir de todo esto, Susan? Pues mis conclusiones son que Wilhelm Reich no era solo un gran pensador, sino que alguien que en la práctica hizo por mejorar la condición de los seres humanos. Y no solo en lo sexual, porque él rescató las prácticas específicamente
la función del orgasmo como liberadora de tensiones, de frustraciones emocionales, de la coraza física, que es como esta armadura muscular nerviosa que se forma cuando uno está demasiado tenso, enojado, ¿no? O sea, preocupado, con miedos, etcétera, que sirve para descargar mucho de las tensiones y que en algunos casos libera completamente físicamente el cuerpo, ¿no? Hay cosas que el orgasmo, pues no es la panacea, que tampoco va a estar salvaguardando, como los pensamientos, la integridad emocional, eso se tiene que trabajar. Pero vaya, que además, esto de que no le cobraba a los pobres, ¿cuándo iba a ser semejante cosa Freud y sus condiscípulos? Pues no, ¿verdad? O los burgueses de los que hemos hablado actualmente, que en pleno 2022 todavía sigue habiendo psicoanalistas aborazados con el dinero. ¡Qué horror! Horror al crimen, ¿no? Algo que debería ser humanista se vuelve un negociazo, sobre todo con las instituciones. ¡Qué feo, qué feo! En cuanto a Wilhelm Reich, de cómo influyó su historia personal en su obra y en sus acciones, pues yo creo que justamente como creció silvestre al aire libre, pues quiso que esa espontaneidad la tuvieran otras personas, o sea, no era egoísta, como Otto Fenichel, como Rado, como Freud, ¿no? ¡Qué horror! Y entonces, eso habla muy bien de él. Ahora, en cuanto a la parte oscura de su historia, pues vaya, esta situación donde el papá era violentísimo, la mamá era posesiva y finalmente que ambos se suicidan, que fue un shock por partida doble. Digo, pobre Wilhelm Reich, cargar con ambos padres muertos, yo pienso que eso hizo que se sometiera inconscientemente a Freud por mucho tiempo y que se contuviera de decir, pero pestes de Freud. No te preocupes, Wilhelm, ya las estamos diciendo en tu honor. Pero vaya que ha sido un psicoanalista bastante íntegro, bastante integrado, ¿no? Bastante coherente entre lo que decía, hacía, pensaba. O sea, vaya. Y bueno, pues tenemos esto que dijimos de las terapias psicocorporales, donde se incluye el cuerpo y no solo la mente. De que dígame todo lo que está pensando y no censure nada, no importa si es tonto o ridículo, la dichosa regla de oro del psicoanálisis, ¿no? Además uno dice con la voz, con el cuerpo, lo mueve, y sin cerebro pues no hay mente. Entonces qué bueno que él integró esas dos partes que para él eran tan obvias porque estaba en contacto con su cuerpo y con su mente. Y hasta dijéramos, aunque suene cursi, con su espíritu, con su alma, y el alma de sus semejantes, y quería mejorar las condiciones socioeconómicas, ¿no? Emocionales y sexuales de sus semejantes. Cosa que Freud no quería, no le importaba, no le interesaba, y estaba muy lejos de hacer, ¿no? Él solo quería hacer su teoría sobre la mente. Oh, por Dios, oh my God, ¿no? Y bueno, a mí me encantó participar en este video, querido Angelito. Pues síganos por favor. Déjanos sus comentarios en la cajita. Y una vez más, bueno, activen la campanita para nuevas notificaciones, ¿no? Y denos un like, por favor. Ay, siempre quise decir eso en YouTube y ya lo dije. Pues bueno, amiguitos, les mando un beso enorme. Y otro beso para ti, Angelito hermoso. Gracias. Gracias por traernos estas informaciones y poder comentarlas con ustedes. Cuídense mucho. Ven. Coincido contigo, Susan. Reich fue un hombre de gran corazón, gran corazón, un adelantado a su época. Las tesis de la Sexpol fueron tan avanzadas que 3 décadas más tarde fueron retomadas por la teoría crítica, Marcuse, Fromm principalmente, así como también por Deleuze, Guattari, Snyder, Dahmer, en fin, pensadores de alto calibre. Lo que Reich esperaba, deseaba, ansiaba y quería en materia de revolución sexual y cultural se materializó en el mayo del 68.
Freud habría detestado este movimiento, pero las condiciones materiales le dieron la razón a Reich. Gozar sin trabas, prohibido prohibir, bajo el pavimento hay una playa, expulsen a la policía de sus cabezas, la cultura es una inversión de la vida, fueron ideas que se escribieron en las paredes de muchos países y fueron ideas obtenidas de la obra de Reich y no de la de Freud. Ave María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris tui,